Muy buenas noches, tengan todos muchachos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día. Vamos a continuar trabajando con la misma diapositiva de la clase anterior, la cual habíamos dejado aproximadamente a la mitad, así que no es necesario que esperen a que yo les pase la diapositiva de hoy. Vamos entonces, lo primero que debemos nosotros recordar es que lo último que habíamos trabajado era acerca de las pruebas de regresión. Fíjense que este tipo de pruebas consisten en la repetición selectiva de pruebas ya realizadas para detectar fallos introducidos durante la modificación de algún componente del sistema. Ellas se van a efectuar para comprobar entonces que los cambios realizados por una reparación o por una actualización del sistema no hayan originado efectos adversos, ni siquiera de tipo no intencionados, en el módulo reparado o en otros que se encuentren relacionados con él. Y además debe verificar que se continúen cumpliendo con los requisitos previamente especificados. ¿Qué significa todo esto? En términos sencillos, nosotros vamos a suponer que inicialmente estamos evaluando un sistema, estamos probando un sistema y resulta ser que detectamos cierto error. Fíjense que una vez que nosotros hemos detectado un error, lo siguiente que vamos a hacer normalmente es proceder a arreglar dicha falla. Pero sucede que nosotros podemos dejar ya la falla reparada, donde tenemos que constatar que realmente esa función, ese elemento que estábamos arreglando, haya quedado bien. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a probar. Quiere decir que le aplicamos lo que denominamos una prueba de regresión, que sería una prueba o conjunto de pruebas que ya le habíamos realizado. Además de esto, en ese momento, aparte de determinar lo que el cumplimiento de la reparación que habíamos realizado, también verificamos que no se haya producido algún nuevo error. Por ejemplo, puede darse el caso de que nosotros estemos reparando un componente A, el cual se comunica con un componente B, pero luego de la reparación, ese componente B pierda la comunicación con A debido a alguna modificación que le hayamos hecho a nuestro componente A. Esto ya ustedes saben que no sería intencional. Ningún programador, ningún desarrollador va a tener la idea o va a querer que su sistema falle. Pero a veces por descuido, por haber cambiado algún parámetro, alguna variable, alguna característica, termina surgiendo este tipo de situaciones. Vean que cuando estamos en las pruebas de regresión, lo primero que hay que hacer es probar íntegramente los módulos que se han modificado. Luego de allí, decidimos qué pruebas vamos a efectuar para aquellos componentes que, a pesar de no haber cambiado, pueden haber sido afectados por las reparaciones que hemos hecho. Este tipo de pruebas debe realizarse tanto durante el desarrollo del sistema, cada vez que se produzca algún cambio en el software, como durante lo que es la fase de mantenimiento del mismo. Además de esto, continuando con nuestras diferentes pruebas que estamos analizando, correspondería hablar de las pruebas estadísticas y de defectos. Bueno,
Cuando hablamos de este tipo de pruebas, en primer lugar tendríamos las pruebas estadísticas. Estas se usan mayormente para lo que es el análisis de requerimientos no funcionales, como por ejemplo el rendimiento, la fiabilidad, etcétera, ya que permiten, mediante un conjunto de técnicas estadísticas, aproximar los elementos cualitativos del sistema en valores cuantitativos, los cuales nos van a servir para lo que es su evaluación. Por ejemplo, tendríamos los promedios, las frecuencias y otras medidas estadísticas que ya ustedes conocen. Por otra parte, tendríamos lo que serían las pruebas de defectos. Fíjense que estas se usan mayormente para el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo los módulos, ya que van a permitir, mediante diversas técnicas de tipo dinámico, es decir, con el sistema en funcionamiento, verificar el cumplimiento de dichas funciones. Entonces vean que este tipo de pruebas son mucho más exactas porque teniendo la entrada podemos predecir la salida esperada y van a ser de tipo cuantitativo, ya no cualitativas. Por otra parte, no debemos olvidarnos que la prueba exhaustiva del software es impracticable, ya que no podemos probar todas las posibilidades de su funcionamiento, ni siquiera en programas sencillos. Siempre puede surgir una situación inesperada, algo que nosotros no hayamos planteado durante nuestras pruebas. Recordemos, como ya lo hemos dicho varias veces, que el usuario, el cliente es bastante subjetivo y muchas veces esos elementos que nosotros digamos que hemos pasado por alto por considerarlo demasiado vagos, ambiguos o de poco valor, son precisamente los que van a ser utilizados o los que van a ser manipulados por lo que es el usuario, generando entonces la existencia de algún error o defecto. Por otra parte, debemos en base a todo esto estar conscientes también de que no existe un software 100% libre de errores. Puede ser que nosotros logremos construir en cierto momento un software excelente de muy alta calidad que prácticamente esté libre de errores, pero recuerden que nosotros por una parte somos seres humanos y no hay seres humanos perfectos. Por lo tanto, sus creaciones tampoco podrían alcanzar nunca ese nivel de perfección. Además, aunque en cierto momento dado logremos tener un software prácticamente perfecto, recuerden también que las condiciones del entorno y los requerimientos pueden variar, lo cual también va a afectar la calidad de nuestro sistema. Entonces, por ello, nunca podremos decir que un software es 100% perfecto. Puede que lo consideremos como 100% adecuado, puede que lo consideremos como optimizado al máximo posible, pero siempre hay esa posibilidad de que algún error aparezca de manera inesperada. De allí que resulta necesario planificar y diseñar cuidadosamente las pruebas. Esto con la finalidad de poder detectar el máximo número y variedad de defectos posibles con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Vamos entonces a algunas recomendaciones interesantes
para lo que es la realización de pruebas exitosas. En primer lugar, recordemos que cada caso de prueba debe ser definido el resultado de salida esperado, el cual se utilizará para compararlo con lo que es el que realmente obtenemos y así poder hacer la validación. En segundo lugar, el programador debe procurar en todo momento evitar ser quien se encargue de probar sus propias creaciones, ya que éste desea consciente o inconscientemente demostrar que su trabajo funciona sin problemas. Además de esto, tiene un conocimiento tan grande de lo que es el sistema de manera interna que muchas veces va a actuar de tal forma que no se van a producir errores. En siguiente término, debemos inspeccionar a conciencia el resultado de cada una de las pruebas que realicemos, para así poder descubrir posibles síntomas de defectos. Vean que no es simplemente realizar la prueba y dejarlo así, sino que debemos esforzarnos en tratar de obtener la mayor cantidad de información posible de dicha evaluación y de aprovechar dicha información en beneficio de nuestro proceso de mejora del sistema. Por otra parte, al generar casos de prueba, debemos recordar en todo momento incluir tanto valores de entrada válidos y esperados como aquellos de tipo no válido o inesperado, ya que esto es lo que nos va a permitir realmente evaluar de forma adecuada el sistema. Otra recomendación importante sería que las pruebas deben centrarse siempre en dos objetivos fundamentales, aunque nosotros normalmente tenemos la tendencia de olvidarnos del segundo de ellos. En primer lugar, estaría probar si el software no hace lo que debe hacer. Esto está haciendo referencia a la omisión de alguna funcionalidad solicitada por el usuario, por el cliente. En segundo lugar, hay que probar si el software hace lo que no debe hacer, es decir, si provoca efectos secundarios o fallas. De allí que se debe evitar en todo momento la generación de casos desechables, es decir, los no documentados ni diseñados cuidadosamente, ya que normalmente suele ser necesario probar muchas veces el software y por lo tanto hay que tener claro en todo momento qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que hemos evaluado y cuáles han sido dichos resultados. Por otra parte, no se deben hacer nunca planes de prueba suponiendo que prácticamente no existen defectos en nuestro programa y por lo tanto dedicando pocos recursos y esfuerzo a lo que es la gestión de las pruebas, ya que como dijimos al principio, siempre hay defectos. Lo que pasa es que no siempre son detectados en el momento. Luego de allí, lo siguiente que vendría sería una definición de caso de prueba. Un caso de prueba, en términos sencillos, no es más que un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, desarrollados para evaluar algún objeto en particular.
De allí, lo siguiente que tendríamos que hablar un poco sería de la construcción de casos de prueba. En primer lugar, debemos recordar, vean que todo esto es contenido que ya ustedes deben recordar, que han visto anteriormente en cursos como comprobación de software, que la estructura básica de un caso de prueba es un formato estándar que reduce los esfuerzos de evaluación y la tasa de error. Esto significa que el formato de casos de prueba es más conveniente en caso de evaluaciones formales realizadas por expertos. Además de esto, existen muchos tipos diferentes de formatos que podemos utilizar para tal fin, dependiendo del software que vayamos a evaluar, del propósito de la prueba, del tipo de prueba que vayamos a realizar. Por lo que en este momento lo que vamos a hacer es a revisar algunos elementos generales que podrían estar presentes en los casos de prueba. Tenemos en primer lugar un identificador. Recordemos que cada prueba debe tener una identificación única, preferiblemente de tipo alfanumérica, que nos permita su reconocimiento, su diferenciación de cualquier otra y su más fácil ubicación en el momento que necesitemos consultar sus resultados. En segundo lugar, podemos establecer lo que es la prioridad de la prueba. Vean que esta puede ser representada de manera numérica o categórica. Nosotros podemos decir prioridad 1, 2, 3, donde el valor 1 puede ser la más baja y el valor 3 puede ser la más alta o viceversa. O también lo podemos hacer mediante palabras, baja, media, alta, etcétera. Yo simplemente estoy colocando aquí la forma más básica posible. Nosotros podemos tener muchas más categorías dependiendo del tipo de sistema o de elemento que estemos evaluando. Luego de allí, hay que saber quién se encargó de diseñar ese caso de prueba, quién se encargó de elaborarlo, de construirlo y en qué fecha fue realizado. Recordemos que los casos de prueba, digamos que tienen como cierta límite de vencimiento. Una prueba que fue realizada a lo mejor hace 20, 30 años, si la intentamos de aplicar ahora, es muy probable que no sea válida, debido al surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas tendencias en lo que es el desarrollo de software. Además de esto, debemos saber quién es el que se encargó de ejecutar dicha evaluación. Vean que no necesariamente la persona o no debería ser la persona que diseña la prueba la misma que se encargue de ejecutarla, por razones obvias que las explicamos en el punto anterior de las recomendaciones. Además de esto, debemos conocer la fecha de ejecución de dicha prueba, es decir, cuándo fue realizada. Fíjense que nosotros debemos repetir, como hablábamos con el caso de las pruebas de regresión, periódicamente las pruebas que ya hemos realizado. Debemos reevaluar el sistema periódicamente para poder constatar que se mantienen los niveles de calidad establecidos. Continuamos entonces aquí con los elementos. Luego de allí tendríamos que colocar el nombre o título que tiene la prueba.
Esto debe ser breve, preciso, conciso y reveladora del caso de prueba. Es algo así como cuando estamos dándoles los nombres a nuestras funciones y variables. Está conformado por muy pocas palabras. Vean que el título es sumamente importante, porque a menudo esto es lo primero o tal vez lo único que se revisa cuando estamos buscando dentro de una lista de casos de prueba. Si el título no es adecuado con lo que necesitamos, simplemente descartamos esa prueba y seguimos revisando. Por lo tanto, los títulos claros son la clave para ayudar a los evaluadores a encontrar rápidamente los casos de prueba correctos para cada evaluación en particular. Luego de allí tendríamos la descripción o resumen de la prueba. Estaríamos hablando de un conjunto de información detallado acerca de ese caso de prueba. En esta sección podemos configurar categorías para organizar los casos de prueba en grupos lógicos. Vean que hasta aquí precisamente es lo que se revisa inicialmente nuestro usuario, nuestro cliente, para ver los diferentes casos de prueba. Hasta aquí llegamos con lo que sería la identificación normalmente de la prueba. Una vez identificada adecuadamente la misma, pasaríamos a lo que es su análisis. Dentro de lo que es el análisis, podemos incluir elementos tales como las precondiciones, es decir, aquellos requisitos que deben cumplirse antes de poder ejecutar la prueba. Por ejemplo, podemos necesitar un usuario y una contraseña para acceder al sistema. Podemos necesitar que se cuente con conexión a Internet. Podemos necesitar alguna otra información específica, como por ejemplo los datos de prueba, etcétera. Entonces, allí todo eso iría en esta parte de precondiciones. Después de esto, colocaríamos los pasos, la secuencia con la que se va a realizar la prueba. Es una lista numerada que generalmente debería ser breve. Se recomienda que tenga entre 3 y 8 pasos por cada caso de prueba. Si lo que se va a evaluar es más complejo, lo que se hace es separarlo en subprocesos, ya que demasiados pasos van a terminar dificultándole al evaluador el realizar la prueba correctamente y detectar los errores que se puedan tener. Tenemos aquí los datos de prueba, que sería ese conjunto de valores que vamos a usar para evaluar el sistema. Estos pueden formar parte del caso de uso o venir en un documento aparte, a fin de que el mismo caso de uso pueda ser utilizado para varios conjuntos de datos. Va a depender en todo momento de las características de los procesos que estemos evaluando. Luego de esto tendríamos los resultados previstos, es decir, la salida esperada, incluido el error o mensaje que debe aparecer en pantalla en caso de datos no válidos. Recuerden que dijimos hace unos momentos que cuando estamos haciendo la evaluación del sistema, debemos ingresar tanto valores válidos como no válidos e imprevistos. Y si ingresamos unos datos no válidos, debemos nosotros esperar que el sistema responda de manera adecuada, que nos mande algún manejador de error, algún mensaje indicándonos el problema y la solución que se le puede dar o que el sistema le ha dado. Esto va a servir a final de cuentas para saber si esa prueba fue exitosa o no. El nivel óptimo de detalle en esta sección
va a depender de cada caso estudiado. Hay otros elementos que también debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos las poscondiciones, las cuales van a reflejar el estado en el cual va a quedar el sistema después de ejecutar el caso de prueba específico que estamos nosotros analizando. El estado entonces de nuestra prueba, el cual simplemente sería éxito o fracaso, y se marcaría con una X para saber si el resultado real es el mismo que esperado o no. Tenemos también las observaciones que nos permiten indicar cualquier contenido especial que deba ser considerado y que no haya sido incluido en todas las secciones anteriores. Por ejemplo, notas, comentarios, preguntas, validaciones adicionales, etcétera. Tenemos por allí la lista de requerimientos a nivel de hardware y de software para un ciclo de prueba en particular. Como ven, son bastantes elementos que podemos incluir. Finalmente, en este listado, digamos que provisional que estamos o inicial que estamos planteando, tendríamos los adjuntos y referencias, los cuales se refieren a archivos y documentos complementarios al caso de prueba, que pueden servir como material de apoyo, por ejemplo, capturas de pantalla, eh, el software adicional que se necesite para la prueba, etcétera. Finalmente, tendríamos lo que es la automatización. En este caso, indicamos si cuando el caso de prueba se va a ejecutar de manera automatizada, es decir, mediante una herramienta informática adecuada para tal fin. Además de esto, si nosotros vamos a realizar la prueba de manera automatizada, debemos indicar la especificación de cuál es la herramienta que vamos a utilizar, así como algunos detalles y descripciones adicionales de la misma que resulten de interés para lograr el éxito de la prueba. Como se habrán percatado hasta el momento, el listado anterior, a pesar de contener muchos elementos importantes, no incluye otros que podrían ser de gran utilidad, ya que, como se indicó al principio, estos formatos pueden y generalmente van a variar, adaptándose a las condiciones particulares de cada situación específica que estemos analizando. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de formatos de prueba. Aquí tenemos primero uno de tipo simple. Vamos a tomar solamente la opción A. Aquí tenemos 5 pruebas, las coloqué en un solo formato. Tengo que en algún momento cambiar esto y separarlas. Vamos a tomar solamente la opción A. Este es un formato básico de prueba, fíjense. Vamos a analizar el resto de las opciones, las vamos a dejar por fuera en este momento. Entonces, aquí tenemos nuestro identificador de prueba. ¿Qué tipo de prueba es la que estamos realizando? Una prueba unitaria. ¿Quién va a encargarse de ejecutar esa prueba? El administrador del sistema. Describimos lo que queremos lograr. Se va a probar que los módulos principales del sistema trabajen bien por separado para verificar su correcto funcionamiento individual. Entonces, en este caso, se va a probar el módulo de inicio. Vean que el resultado de la prueba en este caso fue de tipo satisfactorio, donde lo que se hizo, los pasos fueron, se ingresaron 3 usuarios diferentes, 2 registrados, uno como administrador, uno de ellos como administrador y otro de tipo visitante, y uno que no existía en la base de datos, permitiendo el sistema el acceso
solo a los dos primeros, los que existían en el sistema, mostrando además sus datos en la cabecera del programa y redirigiéndolos a los sitios donde correspondiera en cada caso. El tercero va a una pantalla de error y los otros se van al menú principal. Vean que aquí la redacción, digamos que va a depender de cada uno. Una redacción aquí esquematizada sería mejor. Lo que pasa es que para este caso en particular, yo digamos que por cuestiones de espacio quise juntarlos todos, pero lo más adecuado, o lo más adecuado, no, lo correcto es que cada caso de prueba sea un formatico aparte. Vean que aquí podemos hacer varias validaciones con este mismo formato a nivel unitario. Aquí se plantea, aparte de validar el inicio, validar lo que es los niveles de usuario, validar lo que es el inventario, realizar préstamo interno y generar documentación. Entonces, cada uno de estos representaría un caso de prueba independiente que debería estar en un formato aparte. Pero lo que quiero es que vean que, digamos que en este caso, la parte superior sería idéntica para todos estos casos. Vamos con otro ejemplo. Vean que si vamos a hacer pruebas de integración, sería bastante similar la forma de llenar el formato. Fíjense que aquí en este caso decimos que se van a recorrer los diferentes módulos del sistema en distinto orden para garantizar su funcionamiento como un todo. Aquí igualmente tenemos 3 casos planteados, pero solamente vamos a revisar uno. Vean que en este caso vamos a imaginar el primer recorrido, el cual tenemos como resultado que fue satisfactorio. El usuario de nivel 9, el administrador del sistema, pudo ingresar a todas las opciones disponibles. Eso quiere decir que allí la persona tenía que ir entrando una a una a las diferentes opciones para ver si podía ingresar a ellas. Solamente estamos en este caso evaluando ingreso a las opciones. Vean que no estamos verificando que cada opción trabaje correctamente. Eso lo habíamos verificado ya a través de las pruebas unitarias. Aquí estamos verificando es comunicación entre módulos. Vean que se verificó que el sistema está libre de errores a nivel de conectividad entre módulos, es decir, a nivel de integración. Tenemos por aquí un tercer ejemplo. En este caso sería una prueba de aceptación. Aquí tenemos varias personas que pueden realizar este tipo de pruebas. Vean que la de aceptación siempre es mejor que tener mayor cantidad de usuarios que prueben el sistema. Porque recordemos que, como dice el adagio, cada cabeza es un mundo. Y esta es una prueba, la prueba de aceptación, a diferencia de las dos anteriores, es bastante subjetiva. Las pruebas unitarias y las pruebas de integración son bastante objetivas. Lo que se busca es ver si se cumple con ciertos parámetros determinados. En las pruebas de aceptación, por el contrario, lo que se busca es validar la opinión de ese usuario, de ese tester, respecto al componente o sistema que está evaluando. Vean que aquí en este caso se supervisó a los principales usuarios del sistema durante su primera interacción con el mismo, guiándolos a través de los diferentes módulos. El sistema se llamaba Citraur, a fin de incrementar, o de incrementarnos, a fin de verificar
su receptividad acerca de la utilización del mismo. En este caso, lo que se quería hacer con la prueba es que el encargado, el líder de proyecto, como ustedes lo quieran llamar, él les iba diciendo, explicando todo el funcionamiento del sistema a estos tres individuos. Y cada uno de ellos iba a emitir su opinión acerca de de dicho sistema, especialmente enfocándose en los módulos específicos que cada uno de ellos iba a trabajar posteriormente. Vean que el presidente, que es de nivel administrador, pudo acceder a todas las opciones disponibles. En este caso, a él lo que le preocupa es la seguridad del sistema y manifiesta aprobación respecto al funcionamiento. Por otra parte, el secretario de Finanzas, el sistema le permitió acceso a la mayoría de las opciones disponibles, porque recordemos que él no es nivel administrador, sino un poco menos. Consultó algunas dudas sobre cómo realizar las operaciones que le corresponden y también manifestó su aprobación respecto al funcionamiento del sistema. La secretaria, el sistema le permitió acceso limitado a las opciones disponibles, porque recuerden que ya está de bajo nivel. Consultó también algunas dudas sobre cómo realizar las operaciones que a ella le correspondían y que no le parecieron a lo mejor claras o algo, y manifestó también su aprobación sobre el funcionamiento y, además de funcionamiento, acerca de la apariencia del sistema. Entonces vean que aquí lo que se quiere es eso, saber la receptividad, saber la opinión de esos actores respecto a las características del sistema que ellos van a manipular, van a poder utilizar. Entonces, esta es la prueba generalmente final que se hace acerca de cualquier tipo de desarrollo de software, para lograr la aceptación, la aprobación de ese trabajo que hemos realizado. Por otra parte, tenemos otros modelos un poco más formal. Vamos a verlo respecto a un caso de prueba de lo que es disponibilidad, es decir, del módulo de acceso o login. Vean que este formato es más detallado que el anterior, ya es más hacia lo que es el desarrollador, no tanto a nivel de usuario. Aquí tenemos el código de prueba, que ya es un poco más estructurado. Él indica, vean que la primera, déjenme cambiar el color porque no sabe, aquí tenemos que el código es 01, que viene de aquí del número del módulo que estamos probando. Y esta sería la primera prueba de ese módulo. Aquí decimos qué tipo de prueba es la que vamos a realizar, en este caso unitaria. Cuando la realizamos, ahí tenemos una fecha, los apellidos y nombres de la persona que va a realizar dicha prueba y su cargo. Vean que aquí, por ejemplo, podríamos añadir detalles tales como los datos de la persona que construyó ese caso de prueba y cualquier otro que consideremos necesario de todos los que hemos nombrado ya anteriormente. Pero como les he venido diciendo desde el principio, recordemos que esto es un modelo adaptable a las necesidades y requerimientos particulares de cada situación. Por lo tanto, nosotros podemos jugar fácilmente con sus características para tratar de sacarle el mayor aprovechamiento posible. Continuamos entonces. Vean que continuamos viendo la información de este formato de prueba. Tenemos seguidamente lo que es qué módulo vamos nosotros a evaluar. En este caso, el módulo 1, que sería el módulo de login.
Además de esto, le damos un nombre a esa prueba. Esta sería disponibilidad de acceso. Ya una vez que le hemos dado un nombre, lo siguiente que procedemos es a describirla, a decir cuál es nuestra intención, qué es lo que queremos evaluar mediante esa prueba. Fíjense que aquí lo que estamos indicando en este caso es que el usuario registrado debería poder acceder al sistema cada vez que lo requiera. Si ustedes se fijan bien de clases anteriores, eso no es otra cosa más que la definición en sí de disponibilidad del software. Después de allí podemos establecer las diversas precondiciones que debemos cumplir para poder realizar esa prueba. Fíjense que tenemos en primer lugar que el usuario de prueba que vamos a utilizar debe estar registrado, porque estamos tratando de ver que se pueda ingresar al sistema con un usuario válido. Luego, el usuario debe conocer los datos de acceso, es decir, esa ID y esa clave que debe ingresar para poder acceder, porque de nada vale que sea un usuario registrado, pero que no conozcamos los datos que debemos usar para el ingreso. Después de esto, el sistema debe estar activo. Si se trata de un sistema de tipo web, tendríamos aquí una cuarta... Tendríamos aquí una cuarta precondición, que sería tener conexión a internet. Entonces fíjense que esto sería ya ciertas características que deberíamos nosotros tener antes de poder ejecutar esa prueba. Si nosotros no contamos con esos datos de acceso, no vamos a poder realizar correctamente esa prueba. Si el sistema no está funcionando, no vamos a poder tampoco probarlo. Si no tenemos conexión a internet y se trata de un sistema web, tampoco nos va a servir. Si tenemos los datos de ID y contraseña, pero esos valores no están registrados, tampoco vamos a poder realizar la prueba. Entonces, estos serían las precondiciones, elementos que debemos tomar en cuenta para poder garantizar nuestro acceso a lo que es el sistema y así poder verificar la disponibilidad. Por otra parte, tenemos aquí lo que serían las poscondiciones, es decir, los estados en los que puede quedar el sistema una vez finalizada la prueba. Aquí tendríamos que el caso 1, que es lo que nosotros estamos buscando alcanzar, que sería nuestro caso de éxito, es que ese usuario registrado sea validado y pueda acceder al sistema, es decir, quede en el menú principal. Además de esto, tenemos otros estados en los que puede quedar el sistema. Puede darse el caso de que el usuario que estemos ingresando no sea válido y que seamos redirigidos a una de las siguientes ubicaciones. Bien sea a una pantalla de error, es decir, que aparezca un mensaje, bien sea a la pantalla, a la zona de registro de usuario para crear nuestra cuenta, bien sea a una zona de recuperación de datos en caso de olvido de usuario o contraseña, o bien sea a la misma pantalla de login donde estaba y que se borren los datos que habíamos ingresado y nos informe acerca del error en la misma pantalla. Fíjense que la poscondición es eso, en qué estado va a quedar el sistema después de haber
hecho nuestra prueba. Entonces puede quedar en uno de estos cinco, en una de estas 5 situaciones. Por otra parte, tendríamos el resumen de la prueba. Aquí por cuestiones de espacio coloqué varios pasos en una sola línea, pero lo correcto es colocarlos de manera separada. Como es un sistema web, lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador. Nuestro paso número 2 o 1B sería ingresar la URL del sistema para que se nos abra, se nos presente la pantalla de login. Una vez en esa pantalla, ingresamos los datos de acceso, sería el número 3. Sería el ID y contraseña y presionamos entrar, aceptar o como quiera que diga en el sistema. Paso 4, el sistema se encarga de lo que es validar los datos. Si los datos son correctos, ingresamos a la plataforma tal como lo decíamos aquí en la opción 1. Y si los datos no son correctos, somos redirigidos según corresponda, según establecimos aquí en la opción 2. Fíjense que cada uno de los elementos de este formato guarda una estrecha relación con los demás. Aquí tendríamos nuestra condición de éxito en el siguiente elemento. La condición de éxito es que el usuario registrado sea validado y pueda acceder a la plataforma. En detalles de la prueba hay muchas formas de presentarlo. Podemos hacer un algoritmo nombrando paso a paso todo lo que vamos a hacer ya más detallado que como estaba arriba, exactamente qué es lo que queremos paso a paso. Podemos hacer también un diagrama de flujo para representar de manera gráfica, más visual, dicha información. Cuando hablamos de la evaluación, aquí lo que tenemos que decir es si fue éxito o fracaso lo que estábamos haciendo. Es decir, si fue satisfecha o no la condición de éxito. ¿Cuál era la condición de éxito en este caso? ¿Cuál era la condición de éxito que establecimos en este caso, en este ejemplo? ¿Aló, están allí? Ajá. Pueden escribir cuál era nuestra condición de éxito que habíamos establecido para este caso. Pueden decirlo, pueden escribirlo. Bien, vamos a continuar entonces. Nuestra condición de éxito simple y sencillamente era que el usuario de prueba, es decir, el usuario registrado, podía acceder a la plataforma mediante su ID y clave válidos. Esa era, ve que aquí lo dice, se cumple la condición, esta es la condición de éxito. Nosotros aquí en estos resultados obtenidos lo podemos expresar de diferentes maneras. Yo coloqué aquí por lo menos 3 o 4 redacciones diferentes. Aquí tendríamos la primera. Se verificó que el módulo funciona correctamente para el caso de prueba propuesto, es decir, para disponibilidad. También lo podemos redactar diciendo se cumple la verificación unitaria del módulo para el caso de validación de disponibilidad. Vean que aquí está redactado de una manera un poco más técnica.
También lo podemos decir de esta otra forma: el usuario de prueba registrado accede a la plataforma, etcétera. Vean que la redacción va a depender de quien está realizando la prueba. Lo importante es que se entienda lo que sucedió allí. Además de esto, podemos añadir una serie de observaciones. Nuevamente, no hace falta colocar todo este conjunto de información. Yo coloco varias redacciones de ejemplo para que ustedes puedan, digamos que tener modelos en caso de que les toque. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que esta es una prueba piloto. ¿Qué significa que sea una prueba piloto? En primer lugar, que es la primera que se realiza y que va a permitir poder realizar las demás. ¿Por qué? Si yo no puedo ingresar al sistema con un usuario y una contraseña válido, no voy a ser capaz tampoco de verificar si no puedo ingresar con un usuario y una contraseña incorrecta, es decir, si el sistema bloquea accesos no autorizados, porque allí podría darse el caso de que el sistema realmente esté bloqueando todos los tipos de acceso debido a alguna falla de diseño. Entonces yo tengo que estar seguro primero de que puedo ingresar al sistema correctamente antes de hacer otros tipos de pruebas. Aquí tenemos, por ejemplo, entre otras observaciones, que si esta prueba falla, seguimos hablando de prueba piloto, no se deben ejecutar las siguientes, ya que se requiere verificar el acceso al sistema antes de continuar. También puedo decir que esta es una prueba de caja negra porque no estamos teniendo acceso a lo que es el código fuente. El ingreso del usuario debería ser registrado en la bitácora del sistema. Es otro comentario que podríamos hacer dentro de las observaciones. Cuando el usuario accede a la plataforma, finaliza la prueba, ya que es una prueba unitaria y estaríamos saliendo del módulo que nos pidieron evaluar. No nos pidieron evaluar en este caso todo el sistema, sino simplemente ese módulo, ese componente de login. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Bueno, si no hay dudas, este es el momento de tomar nuestro primer descanso, muchachos. Les recomiendo que se tomen un cafecito bien cargado para poder continuar, porque recuerden que todavía nos falta un trecho largo antes de terminar.